Acompáñenme a la escritura, por favor. Nehemías capítulo 12, hoy es la sexta semana, el sermón número 6 que estamos compartiendo acerca de esta serie en la que vamos a trabajar de Nehemías. Antes de eso hicimos un poco de fundamento, ¿verdad? Con el libro de Esdras. Tuvimos 3 sermones trabajando el libro de Esdras y hemos estado ya por 6 semanas compartiendo acerca de Nehemías. Nos queda una más. Nos queda la próxima semana, damos el tema número 7, la enseñanza número 7 de Nehemías, y terminamos con esta serie. No sé para cuántos ha sido de bendición, pero cuando yo pienso en la construcción de nuestra vida espiritual, cuando pienso en nuestras necesidades espirituales y en los desafíos que tenemos que enfrentar constantemente, decíamos hace algún tiempo, ¿no? Nehemías se convierte en un reflejo, en un modelo, en una guía de cómo poder caminar esa vida espiritual, de cómo poder construir muros espirituales y de cómo poder prepararnos para todos los desafíos que tenemos que enfrentar. Así que de verdad le animo, si se ha perdido alguno de los mensajes que hemos estado ministrando, por favor véalo, tome sus notas, deje que el Señor le ministre, le hable, tome decisiones para que no seamos, como dice la Escritura, oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de verdad. Amén. Usted dirá, bueno, ¿por qué capítulo 12 de Nehemías? Nos estamos saltando un montón de capítulos, les cuento. Dimos capítulo 1 en nuestro primer tiempo con Nehemías. Hicimos el capítulo 2, luego hicimos capítulo 3 y capítulo 7 porque tenían temas muy similares. Después hicimos capítulo 4 y capítulo 6 por la misma razón. La semana pasada hicimos capítulo 5 y hoy nos tocaría el capítulo 8. Pero si usted se da cuenta, si abre su Biblia y mira capítulo 8 de Nehemías, capítulo 9 de Nehemías, capítulo 10 de Nehemías, se va a dar cuenta que estos 3 capítulos son capítulos que hablan no de Nehemías, sino de Esdras. O sea, son capítulos que hablan de lo que pasa cuando Esdras se integra dentro de este proceso del regreso. Cuando Esdras abre la escritura, comienza a leer la Torá, cuando Esdras anima al pueblo, cuando Esdras consagra al pueblo y llama a la consagración, cuando Esdras levanta personas que empiezan a proclamar las verdades de Dios. Por tanto, estos 3 capítulos son capítulos que de alguna manera ya examinamos, ya estudiamos cuando estudiamos el libro de Esdras. Por eso me los estoy brincando para irnos directo al capítulo 12 y poder aprovechar estas 2 semanas que nos quedan compartiendo algunos principios puntuales que creo que el Señor va a usar para ministrar nuestros corazones. Amén. Así que vayan conmigo, por favor, Nehemías capítulo 12, versículo 27, voy a leer. Nehemías capítulo 12, versículo 27, dice la Escritura: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Azmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Permítame brincarme unos cuantos versículos. Voy a leer el versículo número 43. Dice la palabra: sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Muy bien, quiero que note que Nehemías capítulo 12 tiene 2 partes importantes. Este capítulo se separa en 2 eventos, 2 cosas que están ocurriendo, 2 momentos diferentes en la interpretación de la Escritura. Y lo primero que vamos a encontrar es un proceso de 26 versículos, del versículo 1 al versículo 26. Nehemías nos está entregando una lista
de todos los sacerdotes y levitas que han servido en todo este periodo desde que comenzó el primer grupo del regreso de la cautividad. Cuando estudiamos Esdras, los primeros capítulos de Esdras, usted recordará que hablamos acerca de un hombre que se llamaba Zorobabel. Y Zorobabel fue el que condujo el primer equipo, el primer grupo, la primera etapa del regreso de la cautividad. O sea, esta gente había estado cautiva, usted recordará, lo hemos mencionado muchas veces, por 70 años. Los profetas habían profetizado y les habían dicho: a causa de que ustedes han hecho lo malo delante de Jehová, a causa de que ustedes se han separado de la ley de Dios, a causa de que ustedes se han rebelado, se han mezclado con mujeres que no se tenían que mezclar, han practicado la idolatría, han amado las cosas que no habían tenido que amar. A causa de todo eso van a tener consecuencias, y esa consecuencia Dios profetizó y dijo: van a venir 70 años de cautividad. Así que vimos las grandes cautividades de Babilonia y Asiria, donde el pueblo de Jerusalén fue llevado cautivo, los muros fueron derribados, el templo fue quemado, las casas fueron destruidas, todo lo que existía en Jerusalén fue completamente desbaratado y la ciudad se quedó completamente asolada. 70 años pasaron sin templos, sin adoración, sin ministerio sacerdotal efectivo. 70 años pasaron en un periodo de cautividad donde el pueblo de Israel pasó una de las temporadas más difíciles de su historia. Pero después de los 70 años, cuando aparece la voz de Dios de nuevo, aparece la presencia de Dios para liberar al pueblo. Y de repente comienzan estas cautividades, estos regresos de la cautividad, donde encontramos a este hombre que se llama Zorobabel, encontramos al sacerdote Esdras, encontramos a Nehemías, que es lo que estamos estudiando en estos días. Así que los primeros versículos de Nehemías capítulo 12, del versículo 1 al versículo 26, nos muestra toda esa línea sacerdotal que hubo desde Zorobabel hasta Nehemías. Quiero que sepan que estamos hablando de aproximadamente unos 80 años de trabajo sacerdotal. Año 538 a.C. fue cuando ocurre este primer regreso de la cautividad con Zorobabel. Año 520 a.C. aproximadamente es cuando se instaura de vuelta el ministerio sacerdotal. Año 450 aproximadamente es cuando finalmente empieza a hacer todo este trabajo Nehemías. Pasaron 75, 80 años aproximadamente. Y lo que encontramos es una lista de todos los sacerdotes. Quiero decir esto porque lo he mencionado en algunas ocasiones, siempre que leemos este tipo de escritura, cuando leemos las genealogías, cuando leemos este tipo de versos que nos dan nombres y nombres, normalmente no los leemos, no entendemos lo que significa. Pero quiero que sepas que Nehemías tenía una intención cuando nos da esa lista. La intención de Nehemías es clara y es mostrarnos la supremacía de Dios sobre Israel, sobre la construcción, sobre el pueblo, sobre los sacerdotes, sobre todo el sistema espiritual y sobre todo lo que estaba pasando en ese lugar. Nehemías tenía la intención de recordarnos y de que el pueblo reconociera que la obra que estaban desarrollando y la construcción que estaban desarrollando era de Dios, es de Dios, y que solamente Dios tiene el control y la autoridad sobre todo ese lugar. Pasaron aproximadamente unas 4 generaciones en todo ese proceso, casi 80 años. Diferentes sacerdotes, un hombre que se llamaba Jesúa fue el primero de estos sacerdotes que fue instaurado. Y después de él vinieron sus hijos y sus hijos y sus hijos. Y Dios se encargó de que en cada generación de Israel, durante todo este proceso de construcción, mientras el pueblo estuvo sometido a él, hubo voz de Dios, hubo profeta, hubo sacerdotes, hubo levitas, hubo gente que cargaron el arca, hubo gente que le representaron a él, que le amaron a él, que le enseñaron al pueblo, donde Dios estaba siendo entronado, donde Dios estaba siendo establecido, donde la ley de Dios estaba siendo cumplida y la voz de Dios estaba siendo la guía y el centro de todo lo que estaba pasando en ese lugar.
Yo quiero que usted sepa, es una declaración importante que nosotros tenemos que entender. Antes de que yo pastoreara en este lugar hubo pastores. Y después que yo no esté aquí habrán pastores. Antes de que usted y yo sirvamos al Señor ya había gente que lo hacía. Y después que nos muramos y no estemos más seguirán habiendo gente que lo haga. Me encanta pensar que en la Escritura hubo tantos momentos donde a alguno de los hombres de Dios se le ocurrió pensar que ellos eran los únicos que hacían ese trabajo. ¿Se acuerda de Elías? Aquel momento cuando estaba siendo perseguido y de repente todos los profetas de Dios habían sido asesinados a causa de aquella mujer acá, Jezabel, que estaba matando a todos los profetas de Dios. Y de repente este hombre de Dios que estaba con tanto miedo, con tanto temor, después de haberse fajado con 450 profetas de Baal, se esconde en una cueva porque estaba muerto de miedo por lo que esta mujer iba a hacer. Y en medio de su duda y de su temor, él pensando que era el único, Dios le dice: Elías, no te equivoques, porque tengo más de 300 hombres que los he guardado, que siguen adorando mi nombre, que me siguen sirviendo a mí, que siguen haciendo el trabajo. Oh, no nos podemos equivocar, no podemos pensar que este es nuestro trabajo, nuestro reino, nuestra obra. No, esto es del Señor. Nosotros somos de Él, la iglesia es de Él, la familia es de Él, las naciones son de Él, el reino es de Él, el dominio es de Él, la autoridad es de Él, el poder es de Él. Él se lo dijo a Israel un montón de veces: ustedes son míos, la tierra es mía, los recursos que les he dado son míos. Él lo dijo un montón de veces para que Israel no se confundiera y llegara a pensar que algunas de las cosas que podía tener en su mano le pertenecían a ellos o tenían algún tipo de control. Dios se aparece una y otra vez recordándole al pueblo, diciéndole: hey, tengan cuidado, porque todo esto, todos ustedes, todo lo que existe y todo lo que tienen es mío. Yo soy el dueño de todo lo que existe en este lugar. Mía es la tierra y su plenitud. Mío es todo, lo dijo él una y otra vez. Mientras leo la escritura en estos versículos que son difíciles y raros de leer, me doy cuenta de una realidad, y es que no hay dedicación verdadera. Escuche por favor con su espíritu y con todo su corazón. No existe dedicación verdadera, porque es de eso de lo que estoy hablando esta mañana. Estoy hablando de la dedicación que honra el corazón de Dios. Porque Nehemías capítulo 12 es el momento cuando finalmente, después de que terminaron de construir todo, toman el tiempo para celebrar lo que habían construido y para dedicar, consagrar, apartar, separar todo lo que tenían, todo lo que ellos eran y todo lo que habían construido para el Dios del cielo. Después de que ya construyeron el muro, construyeron las casas, construyeron el templo, levantaron el altar, estaban ellos listos. Ellos tomaron todo eso y se presentaron delante del Señor en celebración, en alegría, en alabanza al Dios de los cielos y en dedicación y consagración. Nehemías capítulo 12 tiene que ver con dedicación, así que la pregunta esta mañana es: ¿cuál es la dedicación que honra a Dios? ¿Qué cosa es lo que hay que apartar, entregar y sacrificar que realmente Dios recibe? ¿Sabes por qué hago la pregunta? Porque muchas veces nosotros nos confundimos en nuestra mente. Pensamos que cualquier sacrificio que entreguemos, o que cualquier ofrenda que entreguemos, o que cualquier cosa que hagamos es aceptable delante del Señor. Y perdóname, esta mañana tengo que desbaratar ese pensamiento, pero eso no es cierto. Para que Dios acepte el sacrificio, para que Dios acepte la ofrenda, hay requisitos, hay cosas que tienen que pasar. Digo, hay muchas historias en la Biblia acerca de esto. Usted recordará Génesis, esos primeros capítulos de Génesis, encontramos la primera historia donde esto pasa. Abel y Caín, ¿se acuerdan? Los dos trajeron una ofrenda, los dos presentaron un sacrificio delante del Señor. En algunas ocasiones pensamos que la razón por la que Dios no tomó la ofrenda de Caín es porque quizás era poco o estaba en malas condiciones.
Pero quiero que sepa que la realidad es que tanto Abel como Caín, los dos trajeron lo mejor que tenían. Los dos trajeron lo mejor que encontraron del trabajo que hacían. El problema nunca estuvo en la ofrenda. El problema nunca estuvo en el sacrificio. ¿Cómo es entonces que Dios acepta un sacrificio y otro no? ¿Cómo es que Dios acepta una ofrenda y otra no? Porque cuando usted lee el texto se va a dar cuenta que la Escritura dice que cuando ellos vinieron delante del Señor en el altar de Dios, Dios miró a Abel y después miró la ofrenda. Se va a dar cuenta que dice la Escritura que Dios mira a Caín y después mira la ofrenda. Y miró Dios a Abel y a su ofrenda y lo miró con agrado. Y miró Dios a Caín y a su ofrenda. Quiero que entienda que lo que hizo que la ofrenda de Abel fuera acepta, agradable delante del Señor, no tuvo que ver ni con la ofrenda, ni con el sacrificio, ni con nada de lo que presentaron. Tenía absolutamente que ver con la actitud con la que la trajeron, la manera en la que la presentaron, el corazón con el que vinieron. Lo que Dios miró y lo que hizo que la ofrenda fuera acepta o no acepta, no tenía nada que ver con lo que ellos estaban trayendo, tenía que ver con la condición en la que la estaban trayendo delante del Señor. Así que no basta solamente con traer una ofrenda, con presentar un sacrificio, con hacer algo que se supone que hay que hacer. Dios tiene otros requisitos. Parece este hombre que usted conoce. Dios le había dado una instrucción y le había dicho: quiero que desaparezcas de la faz de la tierra todo el pueblo de Amalek. ¿Saben de quién estoy hablando? Y de repente llega el profeta después que habían regresado de la batalla y dice: ¿qué cosa es este alarido de ovejas y bueyes que yo estoy escuchando? El profeta Samuel le dice: porque el pueblo me pidió que lo trajera y para presentar sacrificio delante del Señor. Viene la voz del profeta y le dice: Saúl, mi hijo, no has entendido nada. No tienes ni idea de qué se trata esto. Porque para Dios es mucho más importante el obedecer que todos los sacrificios que puedas presentar. Le dice el profeta Saúl: ni papa has entendido. ¿Sabes qué estaba pasando en esta historia? Que Saúl estaba entregando un sacrificio que él pensaba que era bueno, pero Dios estaba esperando otro sacrificio. El tema aquí es que Saúl no tenía que ir a la universidad para saber lo que Dios quería. Para muchos de nosotros muchas veces es difícil. A veces nos preguntamos cuál sería la voluntad de Dios o qué se supone que tenemos que hacer. Y a veces nos rompemos la cabeza tratando de entender cuál es la expectativa de Dios o qué cosa que Dios está esperando que nosotros hagamos. Pero la voz de Dios sobre Saúl estaba clara. Dios le dijo: Saúl, el sacrificio que yo quiero es el pueblo de Amalek y todo lo que hay dentro de Amalek. La ofrenda que Dios estaba esperando recibir era el incienso de Amalek siendo desbaratado. Por tanto, el humo que producían los bueyes, el humo que producían las ovejas delante del Señor, de la persona de Saúl, a Dios no le estaba agradando. Alguien preguntaría o diría: qué injusto es Dios, si se supone que los bueyes y las ovejas es lo que Él espera siempre. Si se supone que la ley dice que hay que ofrecer bueyes y ovejas. El tema es que no se trata de lo que se supone que nosotros pensamos que tenemos que ofrecer. Es que ya había una instrucción clara de Dios diciendo: yo quiero el humo del pueblo de Amalek siendo desbaratado. Pero Saúl siempre pensaba que tenía una mejor idea, que podía hacerlo de una mejor manera. Mira, el concepto es simple. Quiero que entiendas que no se trata solamente de ofrecer sacrificios. No se trata solamente de dedicar cosas. Se trata de que lo hagamos bien. De que cumplamos las expectativas de Dios. De que hagamos lo que Él está esperando que hagamos. Nosotros, lo que nosotros creemos que Dios puede recibir. No hay dedicación verdadera con segundas intenciones. Escúchame por favor con todo tu corazón. No hay dedicación verdadera con segundas intenciones.
Porque lo primero que reconocieron esta gente, lo primero que reconoció Nehemías, lo primero que necesitamos reconocer nosotros en un proceso de celebración y de dedicación es que esta obra le pertenece al Dios de los cielos. ¿Usted entiende eso? Mira, entenderlo con conciencia nos cambia la vida. No es un cliché, no es una manera bonita de decir algo. Entenderlo con conciencia te cambia la vida. En el momento en que entiendes que toda tu vida le pertenece a Dios, toda tu mente le pertenece a Dios, tus emociones le pertenecen a Dios, tus finanzas le pertenecen a Dios, tu casa le pertenece a Dios, tu familia le pertenece a Dios, tu futuro le pertenece a Dios, tus decisiones le pertenecen a Dios. En el momento en que lo entendemos con conciencia, nuestra vida cambia por completo. Porque es imposible entenderlo radicalmente y seguir viviendo la vida de la misma manera, tomando mis propias decisiones, haciendo lo que yo quiero, sin consultar su voz y sin obedecer su corazón. ¿Me explico? Es imposible. Entonces llega el momento donde nosotros necesitamos revisar cuáles son las intenciones de nuestro corazón para que sean purificadas. Dile, Señor, purifica nuestras intenciones, santifica nuestro corazón, límpianos, para que entendamos que esto se trata de Dios y no de nosotros. Son sus sueños, no los nuestros, son sus deseos, no los nuestros. Es su reino, no el nuestro. Cuando entendamos eso con toda conciencia, oh familia, nuestra vida va a cambiar, nuestro futuro va a cambiar, nuestras decisiones van a cambiar. Solo preguntémonos cuántas decisiones tomamos en los últimos días en las que no consultamos a Dios o su corazón o su voluntad. Preguntémonos, ¿cuántas cosas hemos hecho con nuestras finanzas, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestra vida? ¿De qué manera estamos viviendo? O sea, tenemos una plena conciencia de que toda mi vida y todo lo que soy y todo lo que tengo realmente se trata de Él y realmente es para Él. Versículo 27, véalo conmigo. Para la dedicación del muro de Jerusalén dice que buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta, con alabanzas, con cánticos, con címbalos, con salterios, con cítaras. Y esta es la segunda cosa que encuentro en este texto. Todos los sacerdotes y levitas tuvieron que ser traídos y tuvieron que ser unidos en un solo lugar. De repente cuando usted lee la escritura se va a dar cuenta que dice que todos esos cantores estaban viviendo en aldeas, en pueblos, en casas que habían construido alrededor de Jerusalén. O sea que ellos no estaban viviendo adentro, estaban viviendo afuera. Habían construido sus propias casas, habían construido sus propias aldeas y llega el momento de la dedicación. Y la dedicación no podía pasar sin alabanza y sin celebración. Porque uno de los fundamentos más importantes de la dedicación era la alabanza a Jehová. Era el reconocimiento a Jehová, era la adoración a Jehová. Así que lo que hicieron esta gente fue ponerse a buscar a todos los levitas, a todos los sacerdotes, a todos los cantores, a todos los músicos, a todos los que tocaban instrumentos, a todos, absolutamente a todos los que estaban afuera, en cada lugar, en cada tribu, en cada espacio, y los trajeron y los unieron en un solo lugar para que ellos hicieran el trabajo de conducir al pueblo en adoración, en alabanza, en oración. Y yo quiero que usted sepa esto. Nosotros quizás no somos levitas en el concepto de lo que significa el ministerio levítico en la Biblia, ¿no? O sea, los levitas provenían de una tribu, era la tribu de Leví, que habían sido apartados de las 12 tribus. Esta gente habían sido apartados para el trabajo levítico, para el trabajo de la adoración, para el trabajo en el tabernáculo, para el trabajo del cuidado de las cosas que pertenecían a Dios. Claramente nosotros no somos de Israel, no pertenecemos a la tribu de Leví, no trabajamos en un tabernáculo, pero el concepto de lo que significa ser levita, el concepto de lo que significa ser un sacerdote, que es ministrar a Dios, esa es la realidad y es la esencia de la vida de todo discípulo. Es la realidad y es la esencia de cada uno de nosotros en este lugar.
Cada sacerdote existía para ministrar a Dios y lo hacía en tres cosas, de tres maneras, en tres dimensiones, en tres áreas. Había adoración, había intercesión y había sacrificio. Quiero que sepas que una de las cosas principales que ellos hacían tenía que ver con cuidar la lámpara del candelero. Y esa era la muestra de la adoración. Cuidar la lámpara del candelero que tenía que estar encendida y que representaba adoración delante del Señor. Parte del trabajo sacerdotal tenía que ver con mantener adoración delante de Dios 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Absolutamente siempre tenía que haber adoración para Dios. Los sacrificios. Había todo un sistema de sacrificio donde los sacerdotes eran los responsables de oficiarlos, de ofrecerlos, de entregarlos delante del Señor. Y esta gente tenían la responsabilidad de la intercesión. Dos cosas puntuales te doy. Ellos tenían que mover el incensario. El incensario era aquella pieza que ellos usaban para quemar el incienso. El incienso era puesto dentro del incensario, era quemado y ellos lo tenían que mecer. Usted recordará aquel momento cuando después de los famosos 400 años que se conocen como 400 años de silencio, donde no hubo una voz clara, una revelación clara de Dios, no hubo profeta que hablara de parte de Dios. En ese periodo de 400 años aparece un hombre en la escritura. Lo que hace que ese silencio se rompiera fue un hombre que se llamaba Zacarías, que era sacerdote. Dice que le tocaba su turno de ministrar a Dios. Y cuando él estaba ministrando a Dios tenía el incensario y estaba quemando incienso delante del Señor, lo estaba meciendo. Y en medio de ese escenario entonces es que aparece en la escritura aquel ángel que le da la revelación del Mesías. Le dice que iba a tener un hijo que se iba a llamar Juan. Zacarías queda mudo a causa de lo que había experimentado, pero fue moviendo el incensario. Cada sacerdote tenía estas tres responsabilidades. Tenía que cuidar la lámpara y cuidar la luz del candelero, tenía que cuidar la adoración y mantener adoración delante del Señor. Tenía que ofrecer sacrificio, tenía que entregar sacrificio delante del Señor y tenía que mantener una vida de intercesión, moviendo el incensario. El Urim y el Tumim, no sé si sabes qué es eso, pero el Urim y el Tumim eran dos piedras que ellos usaban. Cada sacerdote, cada sumo sacerdote tenía estas dos piedras en el pectoral, en la pieza que ellos usaban. Y esas piezas eran las que ellos usaban para consultar a Dios, a través de las cuales Dios le hablaba. Era una cosa media rara que no tiene nada que ver con nosotros hoy, parecería brujería en nuestros días, pero esa era la manera en que Dios hablaba con ellos en ese tiempo y ellos consultaban al Dios del cielo. Pero los sacerdotes tenían una responsabilidad clara de interceder. Piensen en estas tres cosas: adorar a Dios, interceder delante de Dios, ofrecer sacrificios delante de Dios. Son las tres responsabilidades que usted y yo tenemos delante del Señor. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. Ofrecer sacrificio no es pasar trabajo, lo dije en la mañana, porque muchas veces pensamos que sacrificar para Dios es pasar trabajo o hacer cosas que parezcan que nos estamos sacrificando. Digo, muchas horas de sueño entregadas o mucho dinero rendido, muchos viajes o muchas cosas que podemos hacer. Sacrificios espirituales no es sacrificarnos. No tiene que ver solo con sacrificar nuestra carne. Sacrificios espirituales tiene que ver con entregar al Señor lo que el Señor está esperando recibir. Sacrificios espirituales tiene que ver con rendirnos delante del Señor y ofrecer los sacrificios que Él está esperando obtener de nosotros. Por tanto, quiero que entienda que esta es la responsabilidad que el Señor nos ha dado como adoradores, como discípulos, como sacerdotes del Dios vivo. Tenemos la responsabilidad de ministrar al Señor antes que todo lo demás que podemos hacer. Esa era la responsabilidad primaria de todo sacerdote. Ningún sacerdote podía ir a ministrar al pueblo, podía dar una consejería, predicarle a nadie, dar ninguna enseñanza de la ley o ponerse a leer la Torá si antes no había entrado en el tabernáculo, en el lugar secreto, en el lugar íntimo donde nadie le veía, para ministrar al Dios del cielo, para asegurarse que el candelero tenía luz, para asegurarse que el incensario fuera mecido, para asegurarse de que había sacrificio delante del Señor. Antes de cumplir cualquier responsabilidad, antes de hacer lo que sea que tuvieran que hacer, lo primero que tenían que hacer era ministrar al Dios del cielo, presentarse delante de Dios y ministrarle a Él.
Quiero que entienda que Dios nos entregó esa responsabilidad. Dice la Escritura que el sumo sacerdote, que es Jesús, cuando Él vino a la tierra, se instauró como sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y dice la Escritura que Dios, Jesús, se entregó a nuestras vidas, nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nos hizo reyes y sacerdotes, dice el apóstol Pedro. Quiero que entienda que la función de rey tiene que ver con autoridad, tiene que ver con lo que la iglesia ejerce cuando sale de este lugar. La función de rey tiene que ver con el ministerio de establecer el reino de Dios donde quiera que usted vaya. Por eso dice la Escritura que Él nos instauró como reyes y como sacerdotes, para que tomemos ese reino, para que lo establezcamos donde quiera que vayamos. Sacerdote tiene que ver con ministrar al Señor. Por eso dice que Él nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Una doble función, una doble responsabilidad, donde Él nos entregó el ministerio divino y nos entregó el ministerio terrenal. Él nos estableció para que ministráramos a Dios en lo privado como sacerdotes, y nos estableció para que ministráramos a la comunidad, a la gente, a la familia como reyes. Eso va en contra de nuestro pensamiento, ¿no? Reyes nosotros. Eso nos llena de orgullo, ¿no? Es la identidad que Dios te entregó. Es la esencia de lo que Dios puso dentro de ti. Él estableció que eres un rey y estableció que eres un sacerdote en la tierra, como parte de la esencia y del trabajo que Él nos entregó y que Él nos asignó para cumplir en este lugar. Yo creo que Dios va a trabajar muy fuerte en nuestra identidad en los próximos días, para que entendamos quiénes somos y podamos entender lo que tenemos que hacer. Dios va a trabajar en nuestra identidad, en nuestro corazón, en nuestra familia, en la iglesia, en lo que Él nos ha pedido hacer, en cómo Él nos ve, para que podamos entender lo que hay en el corazón de Dios y podamos vivir en libertad, en plenitud, disfrutando lo que el Señor está haciendo, mirando hacia adelante, disfrutando lo que Él va a hacer en las naciones de la tierra. Nehemías capítulo 12 nos muestra a un hombre que lo primero que hace es establecer la supremacía de Dios por encima de cada sacerdote, de cada generación, de cada año, de cada pueblo, de cada lugar. Dice, Dios es el Dios, Dios es el centro, Él es el rey de todo este lugar. Nos muestra la necesidad de vivir como sacerdotes y levitas delante del Señor, y dice que lo primero que hicieron fue traer a todos esos sacerdotes y levitas y unirlos en un solo lugar. Versículo 30, por favor, vaya conmigo. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Y esto para mí fue un poco difícil de digerir, pero quiero compartirle un par de cosas aquí. Porque lo que Nehemías está diciendo es que lo que vino antes de la celebración de la dedicación fue la purificación. Escuche bien, por favor. Porque es que no existe en el modelo bíblico, no existe dedicación sin purificación. En el modelo bíblico no existe alguien dedicado, consagrado, apartado, que no esté purificado. ¿Me explico? Y dice la Escritura que lo primero que ellos hicieron, después de unir a los sacerdotes y a los levitas, es purificarse ellos. Los sacerdotes y los levitas fueron purificados. Purificaron al pueblo. Y después dice que purificaron los muros y purificaron las puertas. Eso llamó mi atención. Llamó mi atención. Porque la purificación tiene que ver con pecado, tiene que ver con limpieza, tiene que ver con santidad, tiene que ver con consagración. Quiero que entienda que para esta gente purificación no era solamente echarse aceite encima o matar un cordero, presentarlo delante del Señor. Cada vez que Dios le decía al pueblo, purifíquense, que quiero hablar con ustedes, purifíquense, que quiero que vengan, purifíquense, que quiero manifestarme delante de ustedes, había un proceso que ellos tenían que vivir, que pasar. Y no era solamente echarse aceite o matar un cordero, tenían que tener conversaciones, donde tenían que abrir el corazón, donde tenían que ser vulnerables, donde tenían que pedir perdón, donde tenían que sacar todo lo que tenían adentro
Porque el Dios del cielo siempre, dice la Escritura, que Él mira el corazón, lo que está dentro nuestro, ¿sí? Una y otra vez, la Biblia nos muestra a Dios mirando para adentro y empieza a reclamarle al pueblo en algún momento y le dice: ustedes están acostumbrados a circuncidar sus vestidos, pero todavía no tienen su corazón circuncidado, y eso es lo que yo estoy esperando. Quiero que entiendas que la purificación para esta gente no implicaba solamente rituales externos, requería un proceso de purificación interior, donde ellos abrían el corazón, donde ellos sacaban sus pensamientos, sus emociones, su corazón, lo exploraban, pedían perdón por lo que tenían que pedir perdón, perdonaban lo que tenían que perdonar, se purificaban. Purificarse no era un acto externo del cuerpo. Purificarse tenía que ver con un proceso de santificación desde adentro hacia afuera. Porque no hay dedicación sin purificación. Porque no hace clic, no pega un pueblo, una familia, un hombre que pueda decir que está dedicado para Dios, pero que sus vestiduras y su corazón y su mente está llena de suciedad y no purificada. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. Mira conmigo la secuencia de lo que ocurrió. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. Dice la Escritura que después ellos fueron los que purificaron al pueblo. Y después purificaron los muros y purificaron las puertas. Me llama la atención, tratando de entender esto un poco, porque los muros y las puertas son cosas, son objetos. Ellos no pecan, no tienen la capacidad de pedir perdón, de hablar. No hay un interior, no hay un mundo interior que arreglar. Es un muro, es un pedazo de pared. Pero mientras yo exploraba esto, empecé a pensar un poco y yo dije, bueno, ¿qué tal si nuestro teléfono fuera como un muro? Que no tiene la capacidad de pecar, que no va al cielo ni al infierno. Digo, es como el mío, que está ya viejito, deja de funcionar y no me entran las llamadas, tengo que buscar otro. Pero no pasa nada con él. Es como un muro. Es un pedazo de algo que es fácilmente desechable. Digo, él por sí solo no peca, ni me hace pecar tampoco. Pero quiero que entiendas que santificar los muros y santificar las puertas tenía que ver con una intención clara de Israel, de Nehemías, del pueblo, diciendo: no solamente yo, pero todo lo que yo tengo, el lugar donde yo estoy, el lugar donde yo vivo, las cosas que yo tengo son apartadas, dedicadas, purificadas, santificadas, consagradas para Dios, solamente para Dios, y no van a ser contaminadas con ninguna otra cosa. ¿Entiendes la profundidad de lo que eso significa? En el momento en que Nehemías purificó no solo su cuerpo, pero los muros de la ciudad y las puertas de la ciudad, ¿sabes qué estaba diciendo Nehemías? Oh, a este lugar no entra nadie que no esté purificado. Nehemías estaba diciendo: en este lugar no vive nadie que no esté purificado, no habita nadie que no esté purificado, no gobierna nadie que no esté purificado. Todo lo que está aquí adentro pertenece a Dios, sirve a Dios, vive para Dios, existe para Dios. ¿Entiendes el poder que eso tiene? Digo, no te vuelvas loco, no te estoy mandando a agarrar aceite y tirárselo a tu casa, por favor. No me malinterpretes. Digo, fue exactamente lo que Dios hizo con Moisés cuando establece aquella celebración de la Pascua. ¿Te acuerdas que Dios le dijo: agarren el cordero, mátenlo, tomen la sangre y pónganle en la puerta? Era una santificación del lugar donde ellos estaban viviendo, para que cuando el ángel de la muerte viniera,
y encontrara que ese lugar estaba santificado, apartado, que la gente que estaba allá adentro eran gente que estaban consagradas para Dios, circuncidadas, que eran parte del pacto. El ángel de la muerte no tenía la capacidad para entrar a un lugar que estaba marcado y sellado. ¿Sabes qué pasa? Que muchos de nosotros procuramos purificarnos nosotros, pero dejamos ciertas cosas impuras que no son yo, que están fuera, pero que pertenecen a nosotros. Permitimos pecado dentro de nuestra casa y usamos nuestros teléfonos y nuestros televisores y nuestros aparatos. Ellos no pecan, pecamos nosotros, pero los usamos a ellos para pecar. ¿Me explico? Y los llenamos de inmoralidad, y los llenamos de chisme, y los llenamos de murmuración, y los llenamos de cuantas cosas que no aman al Señor. ¿Sabes cuál es el llamado de Nehemías? A santificar, a purificar, no solamente a los sacerdotes, pero a los muros donde los sacerdotes viven también tienen que ser santificados. No solamente al pueblo, las puertas que cuidan el lugar donde el pueblo vive también tienen que ser santificadas. Porque si no tienes un pueblo que está tratando de vivir en santidad, pero las barreras, los límites, lo que lo protege, lo que lo cubre, está lleno de inmundicia. ¿Sabes qué va a pasar? Que eventualmente se va a mezclar todo. Después se vuelve iba a decir una frase muy cubana, iba a decir un arroz con mango, iba a decir. Después se vuelve una cosa que tú no puedes determinar qué cosa es. No existe tal cosa como 80% puro, 20% impuro. Si tenemos 20% de impureza, hay impureza. Versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Te voy a decir lo que pasa aquí ahora. Estamos en el momento donde después de que ya la construcción había sido levantada, todos los muros habían sido levantados, las casas, los templos, todo lo que ellos tenían que hacer ya estaba completamente hecho. Es el momento donde Nehemías junto al pueblo recuerda la supremacía de Dios sobre el pueblo, trae a los levitas y a los sacerdotes, los une en un solo lugar como un solo hombre para adorar al Señor. Se santifica a Él, santifica al pueblo, santifica todo. Después que está todo purificado, la instrucción de Nehemías es la siguiente. Armaron dos grandes coros. Todos los músicos, todos los cantores, todos los levitas, todos los sacerdotes, todos los que vinieron a ministrar a Jehová y a conducir al pueblo en adoración, se unieron en dos grandes coros. Nehemías les dijo, suban encima del muro. Ellos se pararon encima de lo que habían construido. Cuando se pararon encima de lo que habían construido, encima del muro, dice la escritura que Nehemías los mandó a ir en dirección contraria, y mientras ellos iban en dirección contraria, ellos iban tocando sus instrumentos, ellos iban cantando alabanzas para Dios, ellos iban proclamando el nombre de Jehová por todo ese lugar. Quiero que entiendas lo que está pasando. Estaban parados encima de lo que ya habían construido, y mientras caminaban encima de ese muro, yo me imagino a cada uno de esos israelitas recordando cada una de las piedras que tuvieron que poner, cada uno de los días que pasaron en cautividad, cada momento que pasaron en la esclavitud y la victoria que Dios les había entregado en ese momento. Yo me imagino lo que estaba pasando en ese escenario después de 70 años de cautividad, después de que Dios los liberara de una manera milagrosa, después de que ellos estuvieron casi 80 años reconstruyendo aquel lugar. Ahora se paran encima de la construcción, se paran encima de la esclavitud. Entiéndalo por favor. Se paran encima de la esclavitud, se paran encima de la opresión, se paran encima de la cautividad, se paran encima de la construcción, se paran encima de todo lo que habían vivido.
Pararse encima del muro es pararse encima de todo lo que habían vivido y construido hasta ese momento, para empezar a declarar: el Dios de Israel está vivo, el Dios de Israel gobierna, el Dios de Israel tiene poder. Para empezar a proclamar las alabanzas de Dios, para empezar a abrir sus labios, a tocar sus instrumentos y a proclamar y a declarar con todo su corazón lo que Dios había hecho y cómo Dios les había salvado, cómo les había restaurado y cómo les había traído de vuelta a este lugar. Dos coros. Dice que ellos se fueron en direcciones contrarias, caminando encima del muro. Si te das cuenta, eso implica que tuvieron que recorrer toda Jerusalén hasta que llegaron al punto donde se encontraron esos dos grupos delante de la puerta del Señor. Hicieron dos cosas. Lo primero que hicieron fue ofrecer sacrificio, y lo segundo que hicieron fue celebrar. Porque la dedicación en la Escritura, escucha, hay muchísimos textos en la Escritura de dedicación y siempre terminan con celebración. La dedicación que termina con tristeza no es dedicación. Escúchame por favor con todo tu corazón. Nosotros que estamos acostumbrados, tenemos en nuestra mente el concepto de que hay cosas que tenemos que entregar para el Señor y las entregamos con dolor y que nos duele. Está bien, pero eso tiene que terminar en celebración, tiene que terminar en alegría, tiene que terminar en alabanza, tiene que terminar cantando de la bendición de Jehová y llenándote del gozo, de la fortaleza del Espíritu de Dios en tu vida. Porque entregar para Dios, sacrificar para Dios, morir para Dios, aunque nos cuesta, no debería ser el dolor de nuestra vida. Debería ser el privilegio de nuestra vida, el amor de nuestra vida, la pasión de nuestra vida, el disfrute de nuestra vida, el gozo de nuestra alma. Entregar para Dios, sacrificar para Dios, dejar de pecar, abandonarnos del pecado, purificarnos a nosotros mismos y a todo lo que está a nuestro alrededor. Perdóneme, pero eso no debería ser la tristeza de nuestra vida, debería ser el gozo de nuestra alma. Oh, porque estás sacrificando, estás entregando, estás abandonando el pecado para vivir para el Dios que nos perdonó, que nos restauró, que envió a su Hijo, que nos arrancó del infierno, que nos ha perdonado, que ha salvado nuestra casa. ¿Cómo debería ser eso con tristeza, mis amados? Oh. Yo entiendo que muchas veces es difícil sacrificar, entregar. Muchas veces es difícil, pero necesitamos que el gozo de Dios sustente nuestra alma y hacerlo en una actitud de celebración, hacerlo en una actitud de alabanza, de proclamación de su nombre, de su grandeza, de su poder, de su autoridad, de su reino, de su voz, para que nosotros nos recordemos y todas las personas que están a nuestro alrededor se recuerden siempre. La dedicación que honra a Dios es una dedicación que tiene una dirección clara, es hacia Él. Es Él la supremacía, es Él el dueño, es Él el centro, es ser el rey. La dedicación que honra a Dios es una dedicación en adoración, donde vivimos esa vida sacerdotal y esa vida de adoración, para rendirnos a Él, para sacrificar delante de Él, para ministrar delante de su nombre. Una dedicación que honra a Dios es una dedicación donde hay purificación involucrada. No lo pretendas nunca. No lo pretendas nunca. Pretender conseguir la aprobación de Dios sin hacer lo que Él está esperando que nosotros hagamos. No lo hagas. La dedicación que honra a Dios es una dedicación de celebración. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. ¿Será quizás que no hemos vivido con tanta claridad las consecuencias
la no purificación. Cuando alguien tiene que lidiar con las consecuencias de estar lejos de Dios, Dios es el mayor amor de su vida. Es tan frustrante, es tan agotador. Lo piensa 2 o 3 veces antes de deshonrarlo a Él. Fue aquel momento en el libro de Hechos cuando dice la Escritura que Ananías y Zafira mintieron. ¿Se acuerdan? Ellos sustrajeron la cantidad. Dice que cuando Pedro apareció delante de ellos, el Espíritu les reveló rapidísimo lo que había pasado. El momento en que Pedro les confronta, ellos mienten y el Espíritu les revela a Pedro lo que estaba pasando. Y la Biblia dice que Ananías y Zafira murieron al instante, cayeron muertos. ¿Te puedes imaginar el nivel de temor en el que vivía el pueblo en esos días? ¿Te puedes imaginar el nivel de respeto que el pueblo tenía en esos días? Pero parece que por alguna razón, en estos días que nosotros estamos viviendo, pudiéramos tener la libertad de llenar nuestra mente de pensamientos, nuestra alma de emociones, nuestra boca de palabras. Parece que no tenemos las mismas consecuencias que tuvieron esa gente en esos días. Y por alguna razón aprendemos a vivir sin ese temor reverente que nos conlleva directamente a la purificación y a la dedicación completa y radical. Habla con Dios por un momento ahí donde estás. En unos minutos vamos a participar de la cena del Señor y yo quiero de verdad invitarte esta mañana, esta tarde. No es el momento donde solamente vamos a participar de la cena para recordar algo que Jesús hizo. Es el momento donde vamos a participar de la cena, un compromiso de dedicación. Así que quiero que antes de que llegue ese momento de esa dedicación completa y radical, por favor, prepara tu corazón. Habla con Dios. Tómate unos minutos para hablar con Él. Si necesitas pedirle perdón al Señor, hazlo. Y permítele al Espíritu Santo que redarguya, que corrija, que hable, que ministre adentro de tu alma. Tú y Dios, solo tú y Dios. Gracias, Espíritu Santo, tú y Dios. La dedicación viene antecedida por purificación. Es un día de dedicación. Necesitamos purificar nuestros corazones. Vamos, habla con Dios ahí donde estás. Solo tú sabes lo que Él te está pidiendo. Solo tú sabes las cosas que tienes que entregar, que rendir, las cosas que tienes que hablar, los lugares a los que tienes que ir. Solo tú sabes. Habla con Dios. Quizás hay alguien que viene por primera vez y que nunca ha entregado su corazón a Jesús. Hoy es un buen día para que rindas tu corazón delante de Él,
para que le permitas al Espíritu Santo que comience a purificar tu corazón, tu alma, tu cuerpo, todo lo que eres. Quizás hay algunos de nosotros que hemos estado tratando de negociar con el Señor y de ofrecer un sacrificio que no es el que le está esperando recibir. Hemos hecho lo mismo que Saúl, entregando cosas buenas, pero el humo de los amalecitas todavía no llega delante de su presencia. ¿Qué está esperando Dios de ti? ¿Lo sabes? ¿Qué te ha pedido? ¿Qué quiere? ¿Lo sabes? Vamos, este es el momento. Habla con Él. Habla con Él, habla con Él, habla con Él. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Si estás listo, ponte sobre tus pies. Si estás listo para dedicarte completamente al Señor, tú y todo lo que tienes, ponte sobre tus pies conmigo. Toma tu copita en tu mano. Te voy a invitar por un momento, un segundo, a que agarres tu teléfono en tu mano, por favor. Un momentico, solo un momentico. Cierra tus ojos y experimenta por un momento lo que significa dedicar el muro y la puerta. Toma tu teléfono en tu mano y dile: Señor, te lo entrego, te lo dedico a ti. Tus propias palabras, habla con Dios. El apóstol Pablo le habla a la iglesia a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 11 versículo 23, y le dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participe del pan, por favor. Gracias, Padre. Vamos, abra sus labios por un momento y dígale: Padre, gracias. Gracias por el cuerpo de tu Hijo. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por ese cuerpo que fue molido, en el cual nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Gracias porque por sus llagas nosotros somos curados. Gracias porque en su muerte nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y somos herederos y coherederos de la gracia con Él. Gracias, Padre.
Sabes que el apóstol Pablo dice que la iglesia es la responsable de completar los padecimientos de Cristo. Y fue Jesús el que dijo que es la iglesia la responsable de completar la misión por la que Cristo vino a la tierra. Oh, este es un momento de dedicación. Es el momento de decirle: Señor, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, todo lo que yo soy es tuyo, es para ti. Mi tiempo, mi vida, mis finanzas, mi familia, mi energía, mi futuro, mis decisiones, todo es tuyo, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Beba de la copa, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos en total dedicación. Levanta tus manos y digámosle al Señor juntos: Padre, nos rendimos, nos entregamos, nos dedicamos, nos consagramos, nos apartamos. Abra tus labios y habla con Él.